Voy a aprovechar el título que he elegido para esta charla, un poco a voleo, pero que puede que ahora nos venga bien. En primer lugar, me voy a fijar en la parte que dice establecimiento y tratar rápidamente de presentaros una visión de cuál es ese trance al que desde hace más de un siglo solemos llamar helenismo, época helenística, y dentro de la cual nos vamos a meter un rato. Establecimiento, no debéis rehuir que os suene incluso a cosas como eso de establishment, que es, como fácilmente se ve, la adopción inglesa, pero vieja, por el 16, del momento en que se estaban formando los estados modernos, de un término francés, de un latinismo francés, y este destino de la palabra y el significado que llegó a tomar hace no muchos años en el lenguaje político, pienso que viene a cuento para esto de fijarnos en el trance del helenismo. Se trata propiamente de establecimiento y hasta establishment, sistema, en ese sentido. En el aspecto político es como, sin duda sabéis, el momento de creación de lo que en el mundo antiguo más podríamos llamar estados, empleando la palabra moderna. Son los descendientes, los diádocos de Alejandro, los que en sitios principalmente como Siria, Egipto, Macedonia misma y algunos otros pequeños reinos, fundan esto que puede ya casi llamarse Estado y que consiste esencialmente en la planificación desde arriba sobre vastas áreas. Es algo que está plásticamente representado en la forma de las ciudades helenísticas más características, con sus ensanches, como el de Alejandría mismo, antes ya el del Pireo al pie de Atenas, sus vías cuadriculadas entrecruzadas, es decir, todo lo que aprendemos a reconocer como fruto de una visión del territorio desde arriba, sobre el cual se puede geométricamente ejercer manipulaciones. Esto lo presento como imagen plástica de lo que es la institución política en estos tiempos. Se trata de estados que, sobre todo en el caso de Egipto, Siria, son muy grandes y que se rigen de esa manera por planificación, pensando que desde arriba se puede regular de alguna manera la vida de las poblaciones, el movimiento de las poblaciones. Eso desde luego no es sin precedente. Estos estados helenísticos aprendían de los muy anteriores imperios, el de Egipto mismo, mucho más duradero que cualquiera de los que vinieran después y demás, pero evidentemente con algo de novedad en la forma del planteamiento, sin que nos olvidemos nunca de que estos estados helenísticos aprendían del modelo del imperio babilonio, asirio, egipcio, así como después iban a venir a parar en el imperio romano desde Julio César y Marco Antonio y Cleopatra, como sabéis, en adelante, y darle a este imperio romano un carácter que era evidentemente lo mismo en lo esencial que el de la institución de los estados helenísticos. Los griegos, esa cosa que solemos llamar los griegos un poco desaprensivamente, antes de esta época helenística, es decir, antes de los fines del siglo IV, digamos, no estaban establecidos de esa manera, no había un sistema político de ese orden, esas cosas que se llaman polis y demás no tenían mucho que ver, y ni siquiera el desarrollo imperial o semi-imperial de Atenas misma
durante los siglos anteriores venía a ser exactamente esto. Hay que comparar, volviendo a la época moderna, con ese momento que antes cité a propósito del término establishment, en que los primeros estados modernos, Gran Bretaña, España, Francia, se establecen para dar modelo a todos los que vendrían después. También ahí, antes, lo que había era el enjambre de las repúblicas italianas, después más tarde también el de las muchas repúblicas o principados alemanes, y es con eso con lo que viene a acabar el establecimiento del gran Estado. La historia en cierto modo se repite y no voy a insistir en esto. Esto es lo que os quería recordar respecto a la constitución política que caracteriza al helenismo. Ahora voy a tratar de deciros cómo esto tiene que ver con la otra mitad del título, con eso de las letras, y para ello es preciso que entendáis ese término letras de la manera más general o de las varias maneras a las que ahora os voy a invitar. Letras son, por un lado, evidentemente la literatura, es decir, aquello que antes de las letras sin duda estaba viviendo, aludimos a ello como poesía, a veces como poesía oral o tradicional, y que después acaba estableciéndose en forma de literatura. Sobre esto volveré dentro de un poco. Al mismo tiempo, letras quiere decir también la reducción, la conversión del pensamiento más o menos libre en filosofía, en una filosofía. Ya desde Platón y Aristóteles la institución está bastante claramente establecida, y esta filosofía a su vez no puede distinguirse de una ciencia. Ciencia en el sentido de un saber acerca de la realidad. De forma que es muy difícil que un libro científico como el de Anaxágoras o los de Epicuro se pueda separar de otras cosas que se llaman filosofía, y desde luego en Aristóteles la mezcla o el salto de lo uno al otro está bastante claro. El pensamiento se reduce a filosofía, y filosofía es lo mismo que ciencia, un saber de la realidad, es decir, de algo que se supone que es distinto del instrumento que trata de ello, del lenguaje ya escrito que trata de ello. Esta es un poco la definición de ciencia o ciencia de la realidad o física que os quería proponer. Todo esto son también letras. Esta facultad se llama de ciencias matemáticas, no sé por qué. Me gustaría que las matemáticas quedaran un poco de lado. Las matemáticas, en todo caso, siendo esencialmente un lenguaje, podría llamarse una episteme, un saber hacer, pero de ninguna manera un saber. De forma que hay una cierta mala intención en toda esta reducción de las matemáticas a ciencia, lo mismo que la hay cuando la gramática o descubrimiento de los intríngulis del lenguaje se quiere considerar también una ciencia. Ciencia llamo la ciencia de la realidad, y el caso de la actividad matemática o gramatical no entra, por tanto, dentro de la definición. Las matemáticas también entran, sin embargo, dentro de lo que quiero que llaméis letras durante este rato, y sobre todo entran de una manera eximia porque, como sin duda sabréis o habréis reflexionado en ello, las matemáticas no tienen más sentido que como lenguaje escrito. Es inconcebible unas matemáticas que fueran orales o escritas, como si en cambio eran concebibles una poesía y una ciencia y una reflexión sobre la realidad que no fuera escrita. Las matemáticas nacen escritas. O si el término escrito molesta un poco, decir de una manera gráfica, son necesariamente gráficas, por lo que toca a la cuestión de la geometría, sobre la que voy a volver dentro de un momento. Pero en todo caso necesitan esta aparición visual de una manera necesaria, sean propiamente letras o sean algunas otras formas de gráfico.
No olvidéis de todas formas que el término griego de letra es gramma de grafo, y que eso es lo mismo lo que decimos cuando decimos gráfico y demás. El término latino, en cambio, es litera, el que nosotros hemos aludido, y esto hace alusión a dos formas de concepción de la escritura, porque el verbo grafo quiere decir rayar, y el verbo lino, de donde deriva litera, quiere decir untar, de manera que ya veis que tanto el soporte de la escritura como los medios de escritura se han tomado de dos maneras diferentes, lo cual en momento ninguno molestó a los romanos en cuanto a traducir gramma por litera. Bueno, pues estas cosas, todas estas entran dentro de lo que quiero que llaméis letras. Ahora tengo que volver un poco sobre la escritura en general. He presentado la época helenística como si fuera un trance, y un trance bastante decisivo a nuestra vista dentro de la historia. La historia misma, toda ella, empieza precisamente con la escritura. Esto es una vulgaridad que todo el mundo ha oído alguna vez, pero que querría que ahora entendierais y reflexionarais sobre ella de una manera especial. Historia en el sentido estricto. Historia tenemos desde que hay gentes que, por escrito, nos dejan testimonio hablando de sí mismos a través de la escritura. Esto es lo que caracteriza a la historia que, por otra parte, es poquita cosa comparada con la inmensidad del habla y del pensamiento que solemos llamar humanos. Son unos 10.000 años, tal como ahora andan las investigaciones. Hace unos 10.000 años es cuando podemos decir que empiezan a aparecer esos primeros testimonios, esos primeros signos de escritura en la forma normalmente de gramma, es decir, de rayadura o raspadura sobre piedra o sobre barro o como se quiera. Empieza así la escritura frente al lenguaje, porque el lenguaje es una cosa que no es de nadie, que es gratuita, que es para cualquiera, es en ese sentido de verdad una especie de representante del pueblo vivo, mientras que desde su nacimiento la escritura es desde luego cosa de los señores y de sus sacerdotes, y es algo que vale dinero, desde las formas más primitivas de dinero, como sigue valiendo la cultura. Y en esta contraposición entre lenguaje y escritura querría que os fijarais un momento, porque todos padecéis desde pequeños la mala intención por parte del poder de confundir lo uno con lo otro, haceros confundir el lenguaje de verdad con la escritura, que es meramente el representante de la historia. Cientos de miles, según los paleoantropólogos, de años, muchos cientos de miles, hacía que la gente debía de andar hablando por el mundo, un homo loquens, por emplear la pedantería correspondiente, dentro de lo cual está como una islita este periodo que llamamos historia, estos 10.000 añitos, dentro de los cuales se sitúa este trance de la época helenística en el que hoy nos metemos. Pues bien, la primera aparición de la escritura se me ha hecho claro que desde luego es la escritura de los números, que no hay ninguna otra forma de escritura anterior. Lo primero que aparece son unos trazos, sea sobre un cacharro de arcilla que contiene piececitas, esto se refiere sobre todo a los hallazgos mesopotámicos, o sea de otra manera, y que implica por tanto un cómputo de reses, por emplear el término con el que designamos preferiblemente el ganado o cualquier otra cosa por el estilo. Es decir, el mismo tipo de escritura que emplea el preso cuando hace en la pared de su celda rasgos
que le indica los días que van pasando y que por tanto se van sumando. Esta es sin duda la primera forma de aparición de la escritura, porque antes nos metemos ya en lo que normalmente se considera prehistoria, digamos en el neolítico, como se suele decir, y ahí lo más que podríamos decir es que se habían empezado a escribir significados, pero esto desde luego no se reconoce como escritura, en cuanto que todos recordáis y habéis visto en imágenes de vuestros libros de texto cómo las figuras del neolítico tienen esta condición abstracta y simplificada que las opone a pinturas cientos de miles de años anteriores como las rupestres de Altamira y otras que no tienen ese carácter. En el neolítico pues aparecería claramente lo que a mí me parece que es esencial del lenguaje, que es la abstracción. Esas figuras se podría decir que son abstractas y que en ese sentido se podrían considerar escritura del significado. Pero esto naturalmente no suele contar como escritura. Cuando aparecen en los cacharros mesopotámicos rayitas de cómputo, estas evidentemente vienen acompañadas de figuritas que en principio a lo mejor eran de vacas, pero que después acaban por ser simplemente pues tetraedros aproximados o cualquier otro tipo de figura, es decir, abstractas también, igualmente. Eso es lo que os quería presentar como comienzo de la escritura. Volviéndonos a acercar precipitadamente a la época en la que estamos, todos sabéis también que desde mucho antes de la época helenística la escritura estaba en uso entre los griegos, ya desde el comienzo de nuestra literatura, desde Homero, desde nuestro primer poema, desde la Ilíada, que evidentemente ya se escribió, además que tenéis todo ese periodo, digamos, de Homero a Aristóteles como precedente del establecimiento de las letras en la época helenística. Homero, que sin duda, fuera quien fuera, porque eso no lo sabemos, y seguramente por fortuna, Homero que sin duda escribía ya con escritura alfabética, es decir, los que llama Heródoto Foinikeia Grammata, recordando el origen fenicio, o sea, signos que atacan a esa región del lenguaje que son los fonemas, los elementos mínimos de constitución de todos los demás elementos de la gramática y del vocabulario. A diferencia de épocas muy anteriores, sobre todo desde el descubrimiento de la escritura micénica, de una de las escrituras minoico-micénicas, hace no muchos años, en donde todavía este procedimiento de la alfabetización, de la dedicación de los signos a los fonemas propiamente dichos, no estaba establecida. Pero sin duda Homero, digamos, allá en el siglo IX a.C., escribía con Foinikeia Grammata, es decir, con signos alfabéticos, y esos siguieron perviviendo hasta la época que nos interesa y dando lugar a industrias literarias, científicas, sobre las que volveré en un momento como precedentes de su establishment definitivo en la época helenística. Voy a recordaros simplemente algunos de los rasgos de establecimiento referentes a las letras. Uno, la filología, la invención de la filología, que se inventa sobre todo para la edición, en primer lugar, del propio Homero, a quien acabo de hacer referencia, es decir, con el intento de eliminar todo lo que en esos años de Homero a Aristóteles hubiera producido de diversidades no interesantes, de errores y todo tipo de alteraciones, para producir ediciones propiamente críticas, filológicas. Esta es la labor de los grandes filólogos,
Zenódoto, Aristófanes de Bizancio, Aristarco, que fueron sucesivamente directores de la Biblioteca de Alejandría, sobre la que vuelvo en un momento. Fueron el primero, el tercero y el cuarto, porque el segundo, para que volvamos a tomar de la manera más amplia la noción de letras, fue Eratóstenes, a quien le debemos, por otra parte, la criba con la que todos hemos jugado desde niño a la caza de números primos, y que por tanto dictaba de ser mucho un puro hombre de letras, y por lo menos por sus actividades como bibliotecario y como aritmético, digamos, estaba con un pie en cada sitio. La filología trata de encontrar un texto fijo, fijar un texto que se supone que es el mejor, de alguna manera el más, por emplear términos que ya están muy en contacto con esto, el más auténtico, sin que esto nos llegue a comprometer demasiado en hasta qué punto esto se identifica con aquel que el autor, Homero por ejemplo, en su día pusiera por escrito. Pero en todo caso la crítica filológica pretende encontrar un texto auténtico, lo más auténtico, y fijarlo por escrito. Es con esto el invento de la escritura que os he presentado hace un momento como arranque de la historia encuentra en cierto modo su culminación con esta institución de la filología. La literalidad, que tiene que ver con nuestro término, es lo que así se establece. Se pretende que cada vez que se lea un texto, el texto sea el mismo, esté verdaderamente fijo, y esta literalidad se contrapone de una manera neta con la situación preliteraria anterior al establecimiento de las letras, en que la producción, por ejemplo, de poesía oral, pues vive en sus variantes, es decir, que no conoce nada semejante a una fidelidad al texto, que es la que se establece ahora, sino que por el contrario, su ser consiste en su perpetua infidelidad, en sus variantes. Esto es lo que queda cortado de una manera definitiva con el establecimiento de la fijeza literal. Otro rasgo, segundo rasgo en el que podemos fijarnos, es en el de la aparición de la traducción. Tiene que haberse llegado a una noción de lo que es una lengua y de lo que es otra lengua distinta. Esto desde luego es plenamente histórico y alcanza en este momento también la culminación en su netitud. Suponemos que en una prehistoria, esos cientos de miles de años en que la gente andaba por ahí hablando, no podría nunca hablarse de una lengua. Una lengua es probablemente un hecho puramente histórico, es decir, que necesita la guerra, el patriarcado, las fronteras y las demás instituciones típicamente históricas, la lengua nacional. Y antes simplemente lo que hay es enjambres de dialectos, como todavía se ve entre los propios griegos, hasta el momento en que viene a establecerse una lengua única. La traducción implica, por el contrario, que se ha llegado, después de que nunca ha habido una nación griega, se ha llegado a una idea de una lengua nacional griega, de un griego que se distingue de otras lenguas bárbaras. Esta es la novedad en la que quería insistir, y así aparece y florece la traducción. No la traducción ocasional y de lengua hablada a cargo de truchimanes, de intérpretes, que eso por fuerza era una cosa que venía haciéndose desde muchos siglos atrás, sino una traducción literaria propiamente. Los ejemplos
sobre todo por parte de las comunidades judías de Alejandría, principalmente la traducción del Pentateuco, la primera traducción al griego del Pentateuco, la de los 70, como suele llamarse, y a continuación de esto, una vez que se ha establecido la noción de una literatura, la reproducción por parte de los romanos, que dejan de ser bárbaros para entrar en la cultura y que entonces pueden producir una segunda literatura con cambio de lengua y establecer así el modelo para todo el resto de las literaturas del mundo, cuestiones de las que hace mucho tiempo en el libro Lalia me ocupé y en las que no quiero insistir ahora más rato. Pero sí quiero insistir, esto es lo tercero, en el establecimiento de esa lengua del mundo helenístico, que suele llamarse koiné, la común, la lengua común. Que es efectivamente la que de una manera, en principio oficial, pero después rápidamente extendida hasta bastante abajo en las poblaciones, se establece lo mismo en el Egipto, que en Siria, que en el Asia Menor, que en la Grecia, que en la propia vieja Grecia, en Macedonia y en todas partes. Es una lengua, en cierto sentido, nacional, aunque en este caso no sirve para cada uno de los estados de los diádocos, sino que los abarca a todos, puesto que sustancialmente la lengua es la misma por doquiera. Subsisten los dialectos. Tenéis, por ejemplo, en el idilio de las siracusanas de Teócrito una muestra de cómo unas mujeres en Siracusa hablan dorio, hablan en dialecto dorio, pero reconociéndolo ya como la lengua sojuzgada y reducida a mera lengua hablada, mientras que por encima está dominando la koiné. Esta koiné no es, desde luego, ninguna lengua que se haya creado por mezcla. Esto de la mezcla entre lenguas es una rareza a la que no podemos hacer mucho caso, sino que es el ático, pero el ático normalizado, como sucede cada vez que se crea una lengua nacional, y ha seguido sucediendo siempre. Se toma un dialecto, en este caso el dialecto más esplendoroso, el ático, se le somete a este proceso de normalización y uniformación, y así se crea esta lengua común o koiné, impuesta desde arriba, pero llegando a penetrar hasta muy abajo en las capas de las poblaciones. Voy a fijar en cuarto lugar en las instituciones consiguientes del libro y de las bibliotecas en la época que nos interesa. Desde luego libros había ya mucho antes, y seguramente ya eran libros en rollo de papiro, porque en algún sitio Heródoto habla de cómo excepcionalmente se acudió al pellejo de los animales para escribir, lo cual quiere decir que para Heródoto era una excepción. Y tenemos que concluir que lo normal era que ya entonces los libros fueran en rollo de papiro, y desde luego de estos libros tenemos noticia. Sabemos, por ejemplo, respecto al libro del propio Heráclito, que andaba por Atenas y que por obra seguramente este heraclitano ferviente, que era el Crátilo, que después Platón inmortalizó con el nombre de uno de sus diálogos, pues había hecho circular el libro. Se nos dice que Eurípides le prestó un ejemplar a Sócrates, nada menos. Platón mismo hace hablar a Sócrates en el discurso de la Apología de cómo cualquiera puede comprar, no sé si por un dracma o dos, una cantidad moderada, no demasiado barata, en el mercado el libro de Anaxágoras, que antes he presentado como ejemplo de libro de ciencia. Y todas estas noticias tenemos hasta llegar a la época. Estrabón nos dice que fue precisamente Aristóteles mismo el que les enseñó a los reyes helenísticos cómo formar una biblioteca.
de forma que la noticia es bastante fidedigna y, en efecto, tenemos noticia de estas grandes bibliotecas no privadas. Esto tarda más en dar noticia de sí mismo entre los antiguos, pero sí públicas. En primer lugar, la biblioteca de Alejandría, fundada junto con el museo, el Museion, es decir, el sitio de depósito de las obras de arte. Este proceso de establishment también para el arte tiene que acompañar al de las letras, al mismo tiempo que es en esta época cuando las musas aritméticamente se vuelven 9, cosa que jamás se les había ocurrido ser en la época anterior. De una manera característica, estas musas, que son ya 9, que tienen su catálogo como tantas otras cosas, dan nombre al museo que acompaña a la biblioteca, es decir, ceque, depósito de libros, queriendo a la primera parte biblión decir otra vez rollos de papiro. Es la forma del libro con la que estamos aquí jugando. La de Alejandría, que debió fundarse enseguida después de la desaparición de Alejandro, con Ptolomeo I, pero que desde luego con Ptolomeo II se hizo mucho más numerosa, hasta el punto de que a veces es a Ptolomeo II, al que se le atribuye la fundación. Una biblioteca de cuya extensión las noticias oscilan bastante, digamos desde los 200.000 a los 700.000 libros, suponiendo además que libros quiere decir cada uno de los rollos y no más bien cada una de las obras que pueden comprender muchos de esos rollos. La incertidumbre es grande, lo mismo que es también grande la incertidumbre respecto a la destrucción, que muchas veces se retrasa hasta la entrada de los árabes en la Edad Media, pero que otras veces se nos dice que ya con el cerco sufrido por César en Alejandría sufrió grandes daños y que poco después quedó medio destruida, etc. Esta es la gran biblioteca, no era la única. En el pequeño reino de Pérgamo se había fundado una biblioteca, y es importante la noticia referente al reinado de Eumenes II, que es primera mitad del siglo II antes de Cristo, durante el cual el rey de Egipto de entonces, que era Ptolomeo, Ptolomeo Epífanes, dictó una prohibición de la exportación de papiro. Ya sabéis que esta planta crecía sobre todo a los lados del Nilo y no precisamente en sitios como Pérgamo. Prohibió la exportación de papiro a Pérgamo, al reino de Eumenes II. Se nos dice que con la intención de que la biblioteca de Pérgamo no fuera a crecer tanto, que rivalizara con la de Alejandría. Más o menos razón para estas fábulas. Os hago reflexionar un momento sobre la forma material del libro y lo que en el destino de las letras han supuesto los cambios de forma. Entre los antiguos, desde luego, el libro propiamente dicho, la obra científica o la obra literaria, se editaba, se publicaba así, en rollos de papiro, de una extensión variable, pero de la que os podéis hacer una idea, contando que, por ejemplo, pues uno de los libros de Tucídides, de la historia de Tucídides, pues se supone que cabía en uno de estos rollos bastante largo, y que en uno algo menos largo podía caber uno de los libros de la Ilíada, lo cual os da una noción aproximada de la extensión. No era ciertamente la única forma de escritura
el único soporte y manera. Bueno, ya recordáis que antes de los griegos la escritura era sobre todo en tablillas de barro, en la Mesopotamia, y ahí lo debemos también a la conservación de cantidad, no voy a decir aquí precisamente bibliotecas, pero sí de almacenes de palacio, en que podían encontrarse tanto crónicas como obras de tipo científico y literario. Esto entre los griegos no se usaba más que ocasionalmente, aunque por supuesto hasta en las vasijas de barro, en las cerámicas atenienses podéis encontrar de vez en cuando un letrero que acompaña las figurillas que ahí aparecen. Por ejemplo, hay que recordar aquel vaso en que un niño está aprendiendo el primer verso de la Odisea, que aparece escrito en el propio vaso, el Andra Moyene Pemousa, la primera parte del primer verso de la Odisea. Pero para una producción abundante hay que contar con que el pellejo, tratado de la manera que sabéis, de carneros o de vacas, se debía usar ocasionalmente desde antes, y justamente el nombre Pergamené es, como todo el mundo sabe, derivado del nombre de la ciudad de Pérgamo de que antes hemos hablado. No es que ocasionalmente, con motivo de esa prohibición de exportación que he citado, se desarrollara eso, pero el caso es que más tarde debió desarrollarse allí una industria de pergamino que había de venir a ser el principal competidor a lo largo de los tiempos, pero no hasta bastante tarde. Parece ser que ya en el Imperio los cristianos fueron los primeros que se aficionaron a esta forma de material de escritura para algunas de sus obras, litúrgicas o no, y la competición solo se establece en serio desde el siglo III después de Cristo. Para que os deis una idea, el desenterramiento de papiros de las arenas de Egipto, especialmente favorables, que comenzó hace unos 2 siglos entre nosotros, ha venido a devolvernos papiros que van desde el último cuarto del siglo IV antes de Cristo hasta la mitad del siglo VII después de Cristo, hasta la primera mitad del siglo VII después de Cristo. Pues hasta ahí todavía el reino del papiro seguía más o menos estando presente. Más importante es tal vez la forma. El biblion es lo que los latinos llamaron un volumen, es decir, un rollo, propiamente dicho. El verbo volvo, dar vueltas. Un volumen con columnas escritas transversalmente de una altura y número de líneas no muy distinto del de nuestras páginas actuales, generalmente algo más estrechas que lo que suelen ser la parte impresa de nuestras páginas, pero una cosa así. La otra forma de libro, el códex, es la que va a entrar muy tardíamente en competencia con esto, y acompañando el paso del material del papiro al pellejo, a la piel. Toda la literatura antigua, poesía, historia, matemáticas, ciencia, toda tuvo que pasar alrededor del siglo III después de Cristo por el trance de verse copiada de volúmina, de rollos, a códices, a libros de forma de cuaderno, formados por cuadernillos más o menos como los nuestros, y ese desde luego fue un trance sumamente decisivo para todo
el destino de nuestros estudios, porque fuera de eso apenas esta rebusca de harapos de papiro en las arenas de Egipto nos ha dado nada comparable. La mayoría vino por, superado ese trance de la copia, tanto en Oriente, en torno a Bizancio, como en Occidente, la copia sucesiva después de códice en códice. Así es como nos llegaron las letras y así vinieron a resucitar en los renacimientos las letras, las ciencias, las matemáticas, todo de esa manera, o de una manera especialmente interesante para el caso de las matemáticas, pasando por la transmisión a través de los árabes, como todo el mundo sabe, sobre lo cual volveremos dentro de un momento. Otras formas de escribir, aparte de estas, tenían usos muy especiales. Las tabelas o tablillas eran dos tablillas de cera, realmente ahuecadas, donde o bien se escribía directamente con un pigmento, a lo que alude litera, o bien estaban recubiertas con una capa de cera y se escribía mediante punzón, es decir, stylus. Stylus, que es una palabra que no quería dejar de recordar, porque como comprendéis tiene mucho que ver con toda la aventura que os estoy refiriendo y el éxito que la palabra ha tenido para hablar del estilo en el sentido general y de estilística y demás. No hace falta que os lo encarezca, porque este establishment de las letras no puede menos de acompañarse con la institución del autor, la fijación de la institución del autor personal de los libros. Lo uno va con lo otro de maneras en las que no quiero entretenerme ahora, pero que por lo menos intuitivamente comprendéis bien por dónde van. Ese es el stylus, el que deja la marca personal también en las tablillas, que la mayor parte de las veces usaban para usos personales, para documentos de comerciantes, para esquelas familiares y cosas por el estilo, y solo excepcionalmente pasaban a otros usos. Pero a veces se juntaban dos y hasta más tablillas, y eso se puede tomar como un modelo que sirvió para el desarrollo del códex, del libro de forma de cuaderno, después en papiro o ya en piel. Bueno, no quiero seguir acompañando a los libros y las bibliotecas más rato, tenemos otras cosas de que hablar. Por supuesto, con la entrada de Roma en el mundo de la cultura y con ese trance que antes he presentado como la ampliación del modelo del Estado helenístico en forma de imperio romano, se siguen creando bibliotecas en Roma, se nos habla de la Asinio Polión. Augusto mismo fundó varias de esas bibliotecas que siguieron a lo largo del imperio funcionando. No puedo dejar de mencionar una que se ha encontrado entre las cenizas de Herculano, enterrada tras la erupción del año 69 junto con Pompeya. Se ha encontrado entre las cenizas una salita bastante pequeña, cuyas paredes eran todas estanterías y nichos para el depósito de libros, de los cuales se han recobrado muchos, desde luego en general casi en todo carbonizados y muy difíciles de aprovechar, pero allí estaban y nos dan idea de cómo era la biblioteca de un señor en el siglo I después de Cristo, de un señor en una ciudad provincial después de todo, como era Herculano. Bueno, vamos a pasar ahora a volver un poco sobre las letras propiamente dichas, llámenselas gramma por la rayadura o litera por el unto, especialmente a los Phoenicae y a Grámata, a las letras alfabéticas, a la escritura en alfabeto. A la aparición de estos signos, que en principio corresponden a los elementos
abstractos del lenguaje, que suelen llamar ahora los lingüistas segmentales, que se podrían decir corporales, porque en la producción lingüística se pueden hasta cierto punto cortar, aislar, separar uno de otro. Junto a estos elementos segmentales que las letras están destinadas a representar y que deberían exactamente responder a ellos, y que cuando se inventa la escritura y se establece entre los griegos responden a ellos, que tendrían que ser, por ejemplo, para el tipo de lengua que yo estoy hablando, exactamente 23, ni más ni menos, y ordenados de la manera pertinente. Paréntesis, esto no es así porque para algo somos cultos y tenemos sobre las espaldas muchos siglos de cultura, es decir, de pedantería, en la que este servicio de las letras para representar fonemas ha venido a pervertirse de las horrendas maneras que conocéis solo con asomaros a la ortografía del inglés o del francés o hasta la propia nuestra en menor grado. Pero la vocación, el servicio. Quiero aludir a la entonación de frase, la diversidad de entonaciones de frase según su modalidad, la articulación de una frase en cortes o cómata de frase, la separación entre lo que llamaré muy de pasada palabra sintagmática y que no debéis confundir con la palabra en cuanto depositada en el diccionario interior, y por tanto también el acento de palabra y las formas de relación entre acentos de palabras contiguas. Todos estos son elementos de la gramática, elementos prosódicos, y estos en cierto modo se podría decir también medio en broma que no son tan corporales como los segmentales y que por tanto en principio la escritura alfabética no está dispuesta para representarlos. Es en la época helenística también cuando tenemos una noticia relativamente clara de cómo se establece un sistema de signos de puntuación que debería servir para representar algunos, por lo menos, de estos elementos prosódicos que en la lengua viva se daban. Desde luego antes hay puntuación, hay alguna forma de puntuación. Las inscripciones desde el siglo VII antes de Cristo, las griegas, tienen ya de vez en cuando las palabras, lo que he llamado palabras sintagmáticas, separadas por un huequecito, aunque de una manera inconstante. Y esto, que es lo que en tipografía, en la corrección de ratas, representamos así, el blanco de una letra entre palabras, es el signo más elemental de puntuación. Desde luego, la mayor parte de las veces las inscripciones no tienen ese cuidado. Otras veces, en lugar de él, aparecen cosas como, por ejemplo, estas, más o menos puntos entre palabra y palabra, para indicar más o menos lo mismo. Después, el destino del blanco de una letra como separador, pues es bastante tortuoso. A veces en nuestros papiros de la época alejandrina, de la época helenística, aparece usado no precisamente para separar palabras sintagmáticas, sino para indicar alguna otra separación que más o menos correspondería a los cómata que antes he dicho. No se desarrolla de una manera tan clara y tan neta como se podía esperar. Bueno, aparte de ese, que se establece relativamente, los otros signos que parecen haberse inventado y haber tenido un éxito constante a lo largo de la antigüedad y hasta nosotros, son el empleo de los signos de
punto, de punto alto, de coma, de paréntesis, de hifen. Es la relación entre dos palabras, ¿no? Dos palabras que se emplean, que aparecen como íntimamente ligadas, por decirlo de una manera vaga. Un signo de modalidad para la interrogación, para la pregunta, y bueno, tal vez algún signo más que aparece ocasionalmente, por ejemplo, un brazo para, en algunas copias de dramas, indicar el cambio de personaje, y para algunos otros usos similares. Son nuestros signos de puntuación. Hemos heredado. No los hemos heredado, desde luego, de escribientes como los de la inmensa mayoría de nuestros papiros helenísticos. En la inmensa mayoría de los papiros helenísticos, la puntuación cuando aparece es sumamente descuidada y hasta caprichosa. Pero sin embargo, alguien debió regular la cosa de tal manera que cuando al final de la antigüedad los bizantinos empiezan a copiar códices griegos, emplean con un cierto rigor estos signos, y es a través de ellos, más que por una herencia occidental directa, porque en la copia latina la cosa de la Edad Media fue mucho más descuidada, es a través más bien de la práctica bizantina adoptada por los humanistas en el Renacimiento, como nosotros hemos heredado estos signos. Pero que aunque sea muy breve, hemos heredado estos signos que son, como sabéis, pues el punto, que en principio significa al final de una frase de decir, tuvo que dividirse en dos, pero simplemente porque una vez que un punto alto y un punto bajo se distinguen muy mal. De hecho, en los papiros hay veces que no se sabe si un punto es bajo, alto o medio. Lo que tenéis que esperar, si alguna vez tratáis de leer alguno, notar mucha claridad en eso. Para distinguirlo, el procedimiento era poner algo debajo, porque ya estaba claro que el punto estaba aquí. Y entonces poner algo debajo pues se podía hacer de esta manera o se podía hacer de esta, y con esa escisión se obtuvieron nuestros dos signos, el dos puntos y el punto y coma, que todavía en nuestros días están lejos de haber regulado su uso, tanto en oposición mutua como en oposición al punto, como en oposición a la coma. La coma es heredado, efectivo y paréntesis también. Heredado esto viene a dar lugar al guioncito corto. Esto es lo que se llama eso, es decir, bajo uno, sometido a unidad. Tiene, por ejemplo, donde más, seguramente en la escritura inglesa, tiene usos que corresponden bastante de cerca a los que debieron establecerse entre los helenísticos y los que los bizantinos nos han transmitido. El guioncito corto es una especie de sombrerización. De una manera música viene a convertirse en nuestro signo de interrogación, que después, muy tarde, con libertad de imprenta, desarrolla una forma estirada, que es el signo de admiración, y no estoy seguro de si este signo de uso ocasional de los helenísticos puede explicar la aparición tardía de nuestro guión largo. Sobre esto tengo bastantes dudas. Bueno, pues hasta ahí llegaba la artillería inventada por los filólogos o gramáticos alejandrinos
y de la que nosotros seguimos viviendo, más bien malviviendo, porque desde luego esta artillería es insuficiente y sigue siendo confusa, en gran parte también por intervención de la cultura, por intervención de la pedantería cultural, pero en fin, es de lo que vivimos. Sabemos que más tarde en el Imperio hubo un personaje, Nicanor el Puntuador, ya por los años del emperador Adriano, que quiso hacer la cosa mucho más en serio, y la hizo confundiendo un poco la gramática con la elocución, cosa que ha venido sucediendo de maneras más o menos desastrosas a lo largo de toda la historia de la escuela. La gramática con la elocución. Es decir, lo que deberían ser signos para los elementos abstractos de la lengua, con lo que deberían ser signos para guiar en la declamación o recitación de un texto, cosa que no es ni mucho menos la misma. Esta historia de la confusión después se produce de una manera más ilustre todavía, ya en plena Edad Media, con el desarrollo de la puntuación masorética de los textos hebreos, donde no es fácil desentrañar qué es lo que en los múltiples acentos y otros signos masoréticos corresponde a entes abstractos de la lengua o son simplemente indicaciones para la buena recitación litúrgica del texto en cuestión. Supongo que os hacéis un poco idea del lío. Bueno, en todo caso, los intentos de Nicanor el Puntuador no tuvieron éxito y, como os dije antes, de una manera que se nos escapa, los bizantinos al final de la antigüedad aprendieron a regular hasta cierto punto los signos inventados por los filólogos helenísticos, de los que acabo de daros cuenta, y es así como han llegado a nosotros. Sin salirme mucho de las letras todavía, quería pararme un momento en el fenómeno de la lectura. La lectura puede consistir en un proceso por el cual desde la escritura se vuelve a la lengua hablada. Esto implica desde luego leer en voz alta. Se supone que la lengua hablada ha quedado, por así decir, enterrada, fija en la escritura, y entonces la lectura consiste en resucitarla, en hacerla que vuelva a sonar. Esto desde luego es la forma primera de la lectura, sin duda. A veces la otra forma, que es directamente enterarse de lo que dice por los ojos, que es la que nosotros solemos emplear, a veces he leído, o recuerdo haber leído una vez, que se atribuye a tiempos de San Agustín o ya en la Edad Media, pero esto no es exacto. Ya en el momento del establecimiento de las letras de que hoy hablamos, Aristóteles, un poco antes, nos cita un par de poetas perdidos completamente, que dice él que escribían una poesía para leer, anagignoskein, anagmostoi, dice de ellos, lo cual evidentemente quiere decir ya que reconocía un tipo de poesía destinada a leerse con los ojos, a la manera moderna. Sin duda es esta nueva forma de leer la que, con el establecimiento de la industria del libro y de las bibliotecas en la época helenística, tenemos que tener en cuenta sobre todo. Todavía, sin salirme totalmente de las letras, voy a pararme un momento en la notación matemática, en la notación de los lenguajes matemáticos, de los que antes ya dije que frente a los otros casos se distinguen porque nacen escritos, que la matemática tiene que nacer como lenguaje escrito ya necesariamente. Bueno, tenemos una notación de diverso origen y de invención bastante reciente. En gran parte se la debemos a los árabes, y sobre eso debo volver un momento
pero os voy a recordar las formas de matemática más cercanas a la época helenística y lo que respecto a ella se puede decir de notación. Inmediatamente antes, al empezar esta época, se nos recuerdan, por ejemplo, las obras de Eudoxo de Gnido, que es del siglo IV, de primera mitad, siglo IV todavía, del cual tenemos sobre todo noticia y conservación por Euclides, que es la gran obra, como todo el mundo sabe, que nos ha quedado referente a esta época. El Floruit de Euclides es por el año 300 antes de Cristo, es decir, en pleno de la época que consideramos. Es en él donde, aparte de sus elaboraciones originales, se conservan también noticias y especulaciones y hallazgos de otros como anteriores, como este Eudoxo de Gnido, etc. Para que os voy a citar más, tenéis también de poco después, había en el siglo III antes, a Arquimedes de Siracusa, con sus obras, la mayor parte de ellas no precisamente matemáticas, sino de aplicación, como sabéis. Y más tarde todavía, ya en los comienzos del imperio, Ptolomeo de Alejandría, el geógrafo, entre otras muchas cosas, de todos los cuales tenemos noticias sobre todo por autores tardíos, principalmente es Pappus o Pappo, que es de alrededor del año 300 después de Cristo, el que nos da noticia de algunos de los muchos escritos perdidos. Esta recordación os la hacía sobre todo para haceros ver que durante toda la época el lenguaje matemático sigue siendo esencialmente geométrico. Esto es en lo que quería haceros parar mientes por un momento. De todas las obras que os he hecho recorrer por alto, la de Euclides en el centro, se puede decir esto: el lenguaje es esencialmente geométrico. Es decir, que la escritura, si queréis decirlo así, es escritura de los significados. Entendiendo que las figuras geométricas son significados, por así decir, purificados con respecto a los de la lengua natural, significados como el de cilindro o el de triángulo, y que por tanto las relaciones entre ellos, sobre todo si son relaciones que no implican mucho el cómputo y la medida, son también del mismo orden ideal, visual. Son representaciones de ideas que confundo completamente con significados de las palabras que lo tienen. Es decir, que os estoy aproximando la escritura geométrica a la invención de la escritura ideográfica, al tipo de la China, frente a la escritura alfabética triunfante en nuestro mundo y de cuyo establecimiento en el mundo helenístico hemos hablado. Allí se trata también esencialmente de representar el significado, la idea. Y ese es un camino completamente distinto del de una escritura alfabética que analíticamente va a buscar los fonemas, su sucesión, y después inserta como modos de relación los signos de los fonemas prosódicos, en los cuales me he detenido un momento. Lo cual quiere decir que si nos vamos un poco más lejos y nos salimos de la historia, nos vuelve a aquello que al principio os contaba respecto al Neolítico, donde teníamos que reconocer la aparición de las figuras abstractas como habiendo pasado ya de la pintura a la representación de la abstracción. Es tal vez un poco atrevido lanzar tantas relaciones, pero es importante. Y desde luego es importante señalar que lo que en la matemática griega se desarrolla durante varios siglos, los siglos de su florecimiento, no es artes de cómputo de las que ofrecían precedentes sobre todo los babilonios y demás, sino artes geométricas y referentes a figuras geométricas que son significados.
Lo que se opone a esto que os estoy diciendo es, desde luego, una algoritmia, los algoritmos, que no por casualidad han tenido que tomar su nombre del árabe, de al-Khwarizmi, que fue el que empleó esta notación, y una cosa que pudiéramos llamar un álgebra, entre los antiguos solo empieza mucho más tarde, de una manera bastante clara con Diofanto, pero Diofanto es por el 250 después de Cristo, es del siglo III después de Cristo. Solo en él podemos encontrar, eso sí, ya el empleo del desarrollo de una escritura que podríamos llamar de tipo algebraico. Por ejemplo, conservamos gran parte del Diofanto, es muy tardío, pero en cambio me parece que de los 13 libros se conservan 3, y luego noticia de algunos otros. Por ejemplo, esto que a primera vista podría parecer el signo del alfabeto griego no usado, el de la Vau fenicia, pero que en realidad debía ser simplemente una abreviatura del nombre Arimos, el nombre número, a lo mejor simplemente la S final del nominativo tomada como representante. Esto se emplea casi como una incógnita, porque se emplea para indicar la base desconocida de las potencias. Es la base cualquiera, la base desconocida de las potencias, casi como una X que se emplea para escribir X cuadrado, X cubo y demás. Tal vez menos notable es que también la propia palabra potencia, un signo así, abreviatura de dynamis, aparece en Diofanto empleada para designar la primera potencia, el cuadrado, y después también cubos, el cubo y las otras potencias. ¿Sabes? Efectivamente en el nombre sigue estando la geometría, el cuadrado y el cubo como entre los anteriores, pero ya de lo que se trata de que eso se ha convertido en una notación que se puede llamar propiamente algorítmica, y de eso encontramos otros cuantos ejemplos en Diofanto, pero esto es muy tarde. Esto es en el momento en que el florecimiento de la matemática en la época helenística está falleciendo y va, como ahora recordaré, a fallecer rápidamente después de Diofanto a lo largo del imperio, y a tener que esperar, por tanto, a que los árabes, mediante traducción de algunos de los matemáticos antiguos, devolvieran algo de esto, y después el descubrimiento en el Renacimiento de Euclides, de Diofanto y los demás textos ilustres de matemáticos pudieran volver a permitir un desarrollo de una escritura que fuera esa que he opuesto a la geométrica y que se llamaba, y que puede llamar algorítmica. Todavía hay, para contraponer con la notación moderna, hay en Diofanto un signito que me parece que es así, es decir, que es casi como una lambda mayúscula, pero con un trazo por el medio, que debe ser una abreviatura de Leipzig, y que por lo tanto quiere decir lo que falta, la Leipzig, el resto que queda de la sustracción, por oposición a Hyparxis, que es el aumento. Leipzig. Esto, claro, está muy lejos de ser la invención de un signo para los números negativos. Números negativos es una invención moderna, pero desde luego hay que tomarlo evidentemente como un precedente, y va en el sentido del desarrollo en estos últimos tiempos del imperio de una notación que pudiéramos llamar algorítmica. Bueno, después de este recuerdo de lo que las letras, es decir, la escritura, importa
para el desarrollo de las matemáticas. No me queda ya mucho más que deciros, quiero además que nos quede un rato para poder discutir algunos puntos. Desde luego me hubiera gustado mucho presentaros también otro punto de notación, que es la notación musical, con la que quiero terminar. Algunos somos bastante fieles a la noción de que la música ha surgido de la prosodia de las lenguas, que la música nace de la gramática. En todo caso, desde luego, una vez desarrollada, la música aspira también a la notación, y a una notación que no puede ser esencialmente distinta de la de la lengua. En plena época helenística tenemos la más clara, aunque breve, de las inscripciones con notación musical, que es el epitafio de Seikilos o Sífilo, donde, no de una manera enteramente completa, pero sí bastante constante, tenemos algunos de los signos de notación musical más completa que en los grandes monumentos algo anteriores, fines del cuarto, que tenemos en las inscripciones de Delfos, inscripciones más largas. Este pequeño epitafio es por lo menos bastante constante en el empleo de algunos de los signos, y puede que no esté mal que os dé para una idea de cómo es esto. El epigrama dice, pienso, que debe sonar rítmicamente así: Hoson ses fainu medenholos lupu prosoligon estitotsan totelos jochronos apaitei, que viene a querer decir algo como cuanto vivas, cuanto tiempo vivas, luz, brilla. En nada te entristezcas, te amargues del todo. Para poco es el vivir. El fin lo está solicitando el tiempo. El tiempo lo está solicitando, pidiendo o reclamando. El tiempo está reclamando un fin. Estos pequeños tópicos funerarios, pero que a este difunto o a alguno de sus familiares le dio porque sonaran musicalmente. El primer verso, por tanto, dice, no sé si transcribiroslo, vamos a ver si voy a transcribirlo porque muchos de vosotros no tendrán familiaridad con los caracteres griegos. Hoson ses fainum, con acentos, es desde el primer verso, y los signos que le acompañan, que es lo que me interesaba como curiosidad, son, en primer lugar, un puntito debajo, que se emplea con bastante constancia. Después, las notas de la melodía, acompañadas de una indicación métrica de prolongación. Por eso esto parece que debe leerse hoson, 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 por esa prolongación. Y luego otra vez la misma nota con otro signo de prolongación doble y el puntito, que en este caso se lo coloca encima, y repitiendo, y que viene a indicar el tiempo marcado principal. Hoson ses, hoson ses, hoson ses. Tres notas para la sílaba fa, lo cual quiere decir que estaba desdoblada en un melisma, algo del tipo de fai,
fai, fai, y en la última sílaba la indicación de la nota, una iota, y el tiempo triple con la indicación de la marca. De manera que fai, nu, fai, nu, fai, nu, fai, nu, hoson, ses, fai, nu, y así en los 4 versitos que componen el resto de la inscripción. Hoson, ses, fai, nu, cuánto tiempo vivas luce, medenjolos, shilupu, en nada del todo te amargues, te entristezcas, prosoligonestitotsen, para poco es el vivir, tote los jochronos apaitei, el fin, el tiempo lo reclama, tote los jochronos apaitei, de una manera aproximada. La interpretación que filólogos y músicos han hecho de las notas por medio de letras, como veis, es bastante segura, a cierto punto. La interpretación de los signos rítmicos y métricos, entre ellos con el empleo del punto para indicar tiempos marcados o alguno de los tiempos marcados, es algo más insegura. Con eso quería terminar. Ahora os vuelvo un momento a la historia y os recuerdo que el mundo moderno, este pequeño tramo en el que se nos ha puesto a vivir, en este pequeño trance dentro de la pequeña historia que antes os he presentado, el mundo moderno procede de este que he tratado de evocar por medio de alguna de sus artes y de sus letras, procede desde luego pasando por un bache que todo el mundo conoce. El bache es en primer lugar el imperio. Una vez establecida la paz imperial para muchos siglos, ciencia, matemáticas, poesía, todo viene a caer en una especie de aburrimiento que caracteriza a todos esos siglos desde Augusto en adelante, y ni se vuelven a encontrar obras, digamos, de botánica o geografía o cosas que merezcan compararse con las de la época helenística, ni cosas de matemáticas posteriores a Diofanto que merezcan tampoco esa atención, ni poesía que no sea una repetición meramente literaria de lo ya consabido. A través de ese bache y de lo que suele llamarse las tinieblas, la época tenebrosa, quiere decir, según las regiones del imperio, desde comienzos o mediados del siglo XV hasta en Occidente, porque ahora Oriente y Occidente se han separado de una manera que no estaban antes, hasta en Occidente el primer renacimiento, que es alrededor del año 800, el de Carlomagno, como sabéis, ¿no? Pero a través de este bache, y gracias a la escritura, gracias a las letras, o directamente mantenidas en Occidente en escritura romana, o más abundantemente venidas de Oriente desde los profesores bizantinos, o transmitidas por traducción a través de los sirios y de los árabes, pues la cosa sigue, y hemos seguido más o menos en una situación que es, en lo sustancial, la misma que acabo de describiros. Quiero decir, esencialmente la misma, en el sentido de que la guerra, de la que he tratado de daros algunas muestras muy precisas, la guerra está siempre abierta, continúa siempre, que es la lengua entre lenguaje y escritura, entre el lenguaje de veras, el lenguaje vivo, y las letras y toda su artillería de notaciones. Esta guerra, que es al mismo tiempo una guerra llena de treguas, de alianzas, de influencias mutuas, no solo en el sentido de que la escritura
se aproveche del lenguaje hablado, sino que la pedantería pueda hacer que el lenguaje escrito se imponga sobre el hablado y que a su vez esta imposición desde arriba llegue hasta ciertas capas de la población. En fin, ¿para qué os voy a evocar toda la guerra? Estáis en ellas metidos todos los días. Y esta guerra entre el lenguaje y la escritura, por volver al comienzo, es decir, a la política, es la guerra entre el pueblo y el Estado, entre el pueblo y el poder. Os he mostrado, espero que suficientemente, que un Estado, un establishment sin escritura no es pensable. Es la culminación de la escritura lo que se requiere para ese tipo de institución política, y frente a ello pues está lo que lo padece, a lo que podemos llamar gente o pueblo, de forma que no creo que exagere mucho cuando digo que la guerra entre lenguaje y escritura es la misma guerra que entre gente y poder establecido, entre gente y Estado. Pues ahí lo dejo, de manera que no sé si tendréis ganas de hablar de algo. Por mi parte, si hay tiempo estoy dispuesto, pero vamos, tampoco estáis obligados mayormente, ¿no? Lo dejo a vuestro parecer, Mariano, y al de los asistentes. Bueno, en fin, para empezar, una cuestión técnica quería preguntarte, según un historiador de la antigua matemática griega y filólogo húngaro, Savo, pues he leído en un artículo de él que el primer nombre que se utilizó para la geometría era historie, lo que se ve, ¿no? Más o menos. Y quería hacer un comentario. Es posible, yo no lo sabía, pero lo encuentro bastante razonable. ¿Te acuerdas quién dice que lo emplea? No. No recuerdo. Lo menciona de pasada y como no sé si el significado, no sé yo nada de griego, absolutamente nada. No, eso pero... en último término historia viene de ahí, pero desde luego en último término es efectivamente la raíz his es una modificación de la delta en sigma delante de t, es la raíz hid, es decir, que puede tener que ver efectivamente con la raíz de idein, de idea y de latín video. Pero eso pasa a través de el nombre de agente histor, que quiere decir algo así como investigador, a veces un cargo administrativo. Y después de histor se deriva historie, en los varios sentidos que ha tomado. De manera que directamente no puedo decir, me vendría muy bien para lo que os he contado, que a la geometría se llamara arte visual, pero no puedo decirlo, pasa a través de todos esos trances. ¿Sí? Tal vez es curioso y recojo, te agradezco la noticia, no sabía yo eso. Otra cuestión, ya para romper más el juego, yo quería preguntarte, cuando los filólogos de Alejandría se ponen a fijar los textos, ¿la sintaxis del griego estaba ya desarrollada o también contribuyen a...? Bueno, los textos que ellos fijan son textos que no son de la Koiné, son el griego homérico, que es un dialecto artificial, es decir, que es seguramente una lengua que no se habló nunca en ningún sitio. Espero que Homero escribió fundándose en el precedente de los aedos, que efectivamente cantaban en diferentes dialectos jonios del Asia Menor, dialectos eolios, y ese es el texto que con un relativo respeto, no siempre todo lo deseable, Cenódoto y Aristarco y demás tratan de fijar. Y luego tratan de fijar, cuando editan Aristófanes, pues el ático del siglo V, de finales del V, ¿no? El ático coloquial de finales del V, que no era el que él hablaban, y así en todo el resto de la poesía. De forma que hay un decalage, una separación entre la lengua que Cenódoto y Aristarco hablan y el lenguaje de los textos que están estableciendo y tratando de fijar. Pero, aparte de eso, lo esencial, yo creo, es en lo que os he hecho para Armientes, la fijación y la literalidad. Se trata de pensar que hay que llegar a un texto que sea el auténtico y que, por lo tanto, quede fijo, irrepetible de una manera literal.
Usted dijo que la matemática era un lenguaje. Si es así, o sea, si reduce la matemática al lenguaje, pues bueno, eso quiere decir que está equivocado. Aparte del lenguaje, la matemática pues tiene una realidad ahí. A ver, ¿cuál? Por ejemplo, un cuadrado. Será un concepto abstracto lo que sea, pero si definimos lo que es un cuadrado, hay una realidad que es que la diagonal del cuadrado es inconmensurable con el lado. Eso es la matemática. Ya, pero llamar a eso realidad, ¿no te parece un poco abusivo? Porque normalmente uno entiende por realidad, como ya hice notar al paso, debía haber parado más, entiende por realidad algo que no es y que se enfrenta al lenguaje que habla de ella. Esto es una física. ¿Cómo se puede decir que un cuadrilátero o un cuadrado es independiente del lenguaje que lo menciona? Si está obtenido por definición y no puede su ser aparecer más que por definición. Es decir, que es lenguaje por todos los lados. Es lenguaje primero en cuanto cuadrado, porque es una pura idea y no una realidad. Yo he llamado ideas a los significados de las palabras que lo tienen. Y he dicho que las ideas de la geometría son como purificaciones de los significados del lenguaje corriente. Por un lado es lenguaje en cuanto idea, y luego por otro lado, puesto que hay que definirlo y hay que hacer demostraciones acerca de las relaciones de la diagonal y demás, pues todo es lenguaje. El lenguaje de la demostración, de la tesis. Hablemos en castellano, y otra cosa es lo que es. ¿Cómo? Hombre, un lenguaje tiene que haber, porque si no... ¿Tiene? Pero Perdón. hay algo más que lenguaje, porque eso es así. Ya, pero yo preguntaba, ¿qué más? Pues fíjese usted. Hombre, a no ser que me plantees que quieras abarcar, cosa que yo no quería, bajo la noción de matemáticas, pues, ¿qué te voy a decir? El cálculo vectorial o el cálculo infinitesimal aplicado, pero claro, ahí es que nos estamos saliendo, yo creo, de la matemática, estamos entrando en la mecánica, en la física, para la cual se emplea el lenguaje matemático, y ahí, por supuesto, sí, tengo que decirte que la mecánica o la astronomía son ciencias, pero yo quería que la matemática no se confundiera con eso. La matemática, en todo caso, fuera su lenguaje, ¿no? Bueno, yo creo que la matemática y lo que profesor es una cosa que está ahí, que hay mucha gente que lo está arañando, descubriendo, y que hay una realidad ahí. Que no tenemos que hacer un lenguaje, evidentemente, pero está ahí, o sea, que las cosas son como son. Bueno, alguien podría decir es cuestión de términos, y depende de lo que se entienda por realidad, pero yo no soy partidario de los verás y la cosa. No es una mera cuestión de términos, es que se juega mucho cuando uno quiere meter bajo el término realidad cosas como los entes matemáticos. Se está jugando mucho, y yo estoy en contra decididamente. No es una mera cuestión de términos. Yo llamo realidad a lo que he definido como algo que se supone independiente del lenguaje que trata acerca de ella. Esta es la situación de una física, de una ciencia de la realidad. Y por algún motivo, yo creo muy profundo, me opongo a que los entes ideales de la geometría se consideren realidades. Por otra parte, no soy el primero que ha hecho constar la condición ideal, en el sentido de no real, de los entes geométricos, vamos, es bastante trivial, no insistamos, pero desde luego es una guerra, forma parte de la guerra que he dicho, la manera en que se emplea el término realidad es importante. En todo caso, respecto a eso, es lo que se había ocurrido al volver a ver vuestra fachada. La palabra ciencia es engañosa porque había un término, el término episteme, que es el de saber hacer, el cual no se le puede ni a la matemática, ni a la gramática, ni nada negar. Pero resulta que luego la palabra ciencia, desde que falleció la filosofía y la ciencia vino a reemplazarla, se ha empleado en el sentido de saber, un saber de la realidad. Por eso, por lo que a uno le suena poco acertado encontrar en la fachada ciencias matemáticas. ¿Qué falta de ciencias? No se podía decir
que aquí se estudian matemáticas simplemente como la gente dice corrientemente, que falta hace la palabra ciencias, o que con qué intención, cuando yo estudiaba se decía ciencias exactas, ¿me acuerdo? Del Palacio de Anaya, donde compartíamos el piso alto, los filólogos, y el bajo, los matemáticos con los otros científicos, ¿no? Ciencias exactas. Hay todo un tinglado de confusiones seculares ahí, no sé. Bueno, yo creo en torno a eso que cualquiera que haya traducido del inglés o del alemán sabe que los anglosajones hablan de las ciencias y la matemática, entienden por ciencias las ciencias de la naturaleza, ¿no? Y cuando se traduce uno encuentra ese problema. Sí, en general restringen, es verdad. Sí, Naturwissenschaften o Science o Mathematics, y entonces uno dice, lo que preguntaba antes, que se extraña uno del... Sí. No tal vez con tanto rigor, pero suelen distinguir con más rigor, sí, en inglés y en alemán, sí. ¿Qué más? Otra cuestión, quería preguntarte, el mito del origen de la escritura precioso de Platón, que está al final del Pedro, ¿no? Del Montelón, ¿no? Sí. El mito del origen de la escritura y sus múltiples peligros, ¿tuvo algún eco? Vamos, se me ocurre de pronto porque lo he usado muchas veces en clase, pero eco posterior, cuando estaba mirando los textos, esta visión, digamos, de la escritura como lenguaje deficiente frente a la lengua hablada, se lo pasó, porque el mito es una preciosidad y una... se lo pasó en la memoria. Pues se puede decir que la disputa ha continuado siempre y desde luego tiene que ver con lo último que os he dicho. Cuando se ha recordado esa guerra perpetua, tiene que ver. Platón sin duda lo recogía de una tradición egipcia, verdaderamente. Se refiere al dios Teut, y es muy poco probable que Platón hubiera conocido directamente el nombre del dios egipcio si no hubiera recogido la tradición. O sea, que probablemente ya los egipcios de su tiempo lo contaban, lo de la invención de la escritura por medio de este Teut, después más o menos asimilado a Mercurio, con todo el sincretismo de las religiones. Claro, los egipcios se creían que ellos eran, en cierto modo, el origen de la escritura y por tanto de la historia. La investigación moderna pues los ha desbancado bastante de ese sitio. Evidentemente